Con la mano temblorosa, apreté el play delante de toda la familia. El silencio era tan denso que cortaba el aire. En segundos, la verdad sobre la lealtad y la traición iba a salir a la luz. ¿Y tú? ¿Alguna vez descubriste una traición dentro de tu propia familia? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte. La copa de vino tinto se balanceaba peligrosamente, su contenido carmesí amenazando con manchar el inmaculado mantel de hilo que mi abuela había bordado. El silencio en el comedor era una losa de mármol, denso y helado, interrumpido solo por el rítmico tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo. Sentía todas las miradas clavadas en mí, como alfileres. La de mi hijo Javier, con la confusión dibujada en su rostro. La de mi hija Lucía, con una chispa de genuina preocupación. Y la de ella, Carla, mi nuera, con esa sonrisa de porcelana perfectamente esculpida que ya no conseguía engañarme. En mi otra mano sostenía el pequeño mando a distancia, el detonador que estaba a punto de hacer estallar la paz fingida que habíamos construido. Aclaré la garganta, sintiendo el pulso martillear en mis sienes con una fuerza brutal. Antes del postre, hay algo que me gustaría que viéramos todos. Es una pequeña película casera sobre la lealtad y la traición. Quédate hasta el final para descubrir cómo terminó todo y dime desde dónde estás viendo esta historia. Todo había comenzado hacía 5 años, en un mundo que ahora me parecía increíblemente lejano e ingenuo. Javier nos la presentó en una comida de domingo, y Carla apareció como un ángel terrenal, con su melena rubia, sus ojos del color del Mediterráneo en un día claro y una dulzura que parecía capaz de endulzar el café más amargo. Se integró en nuestra familia con una facilidad pasmosa, casi sobrenatural. A las 2 semanas ya me llamaba mamá. Recordaba los cumpleaños de todos, los aniversarios, esas pequeñas cosas que tejen los lazos invisibles, pero irrompibles de una familia. Mi difunto marido, Ricardo, que todavía vivía por aquel entonces, quedó completamente prendado de su encanto. «Esa chica es un tesoro, Elena. Cuida de nuestro Javier como nadie», me decía a menudo. Y yo asentía, deseando con todas mis fuerzas que fuera verdad, ignorando esa minúscula espina de inquietud que a veces sentía, esa sensación de que su perfección era una actuación demasiado ensayada, una fachada tan brillante que debía ocultar algo muy oscuro detrás. Tras el fallecimiento de Ricardo, el dolor nos unió, o al menos eso fue lo que yo creí. Carla se convirtió en mi sombra, siempre atenta, trayéndome infusiones, escuchando mis historias sobre él, gestionando las llamadas de pésame con una eficiencia que, en aquel momento de vulnerabilidad, me pareció una bendición del cielo. Sin embargo, fue entonces cuando las primeras grietas comenzaron a aparecer en su máscara de perfección. Empezó a deslizar comentarios sutiles, casi casuales, sobre las finanzas de la familia. «Elena, querida, con todo lo que estás pasando, quizás deberías delegar la gestión de las propiedades. Es mucho estrés para ti», me susurró un día mientras revisábamos unos extractos. Al principio lo atribuí a una preocupación genuina, pero sus sugerencias se volvieron más insistentes, siempre orientadas a que yo cediera el control de las cuentas y de la empresa familiar que Ricardo y yo habíamos levantado desde la nada. Noté cómo sus ojos brillaban con una luz extraña y codiciosa cada vez que se mencionaba el patrimonio o la herencia que él había dejado. El cambio más doloroso, el que me partió el alma, fue ver cómo se transformaba Javier. Mi hijo, mi compañero, el que siempre me llamaba 2 veces al día solo para saber cómo estaba, comenzó a distanciarse de una forma sutil pero constante. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, vacías de contenido, y cada vez que intentaba hablar de algo importante, él desviaba el tema o respondía con frases que sonaban extrañamente a Carla, como si ella le hubiera dictado un guión. «Mamá, Carla dice que te estás agobiando demasiado con los números. O Carla piensa que deberíamos modernizar la empresa, vender el viejo almacén». Sentía como ella estaba envenenando su mente contra mí, pintándome como una anciana frágil e incapaz, una mujer anclada en un pasado que ya no existía. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa, una reliquia que estorbaba en los planes de futuro que ella estaba diseñando meticulosamente para todos nosotros, un futuro en el que yo, claramente, no tenía ni voz ni voto. La duda se convirtió en una sospecha sólida el día del aniversario de la empresa.
Siempre habíamos celebrado esa fecha con una pequeña comida con los empleados más antiguos, una tradición entrañable que Ricardo instauró para honrar la lealtad. Ese año, sin consultarme en absoluto, Carla organizó un evento corporativo grandilocuente en un hotel de lujo. «Es para dar una imagen más moderna, Elena. Tienes que entenderlo», me dijo con condescendencia cuando le recriminé su osadía. Durante el evento, la observé moverse entre los socios y los clientes potenciales, presentándose a sí misma casi como la nueva directora, mientras a mí me relegaba a una mesa en un rincón, tratada como una invitada de honor a la que se debe respetar por cortesía, pero no por autoridad. Vi cómo manipulaba las conversaciones, cómo se atribuía méritos de mi marido y cómo hablaba del futuro expansivo que ella y Javier tenían planeado. Fue una humillación silenciosa, pero tan profunda que sentí cómo me quemaba por dentro. El punto de no retorno, el momento en que la sospecha se convirtió en una certeza dolorosa, fue cuando propuso la venta de la casa de la playa. No era una simple propiedad, era nuestro refugio familiar, el lugar sagrado donde mis hijos aprendieron a nadar y donde Ricardo, con un ramo de flores silvestres, me pidió matrimonio. Carla argumentó con una lógica fría y depredadora que era un gasto innecesario, un activo improductivo que podíamos liquidar para invertir en oportunidades más rentables. Javier, completamente abducido por su discurso, estuvo de acuerdo con ella. Yo me negué en rotundo. Esa casa era el corazón de nuestros recuerdos, no una cifra en un balance contable. La discusión fue terrible. Por primera vez en mi vida, Javier me levantó la voz, defendiéndola a ella. «Mamá, por favor, deja de ser tan sentimental y sé un poco práctica. Carla solo quiere lo mejor para nosotros», me gritó. Sus palabras fueron como cuchillos afilados y en sus ojos vi el reflejo de la ambición de ella. Una semana después de aquella discusión, descubrí la traición en su forma más pura y cruel. Fue por casualidad, a través de una llamada de nuestro gestor de toda la vida, que me enteré de que habían iniciado los trámites de venta de la casa a mis espaldas. Habían utilizado un poder notarial que Javier tenía para casos de emergencia, un documento que yo, en mi ciega confianza de madre, nunca había pensado en revocar. Me sentí despojada, violada en mi autoridad y en mi duelo. No se trataba del dinero, se trataba del desprecio absoluto por mi voluntad, por mi historia, por el legado de su padre. Me habían marginado, me habían convertido en un fantasma en mi propia vida, una figura decorativa cuya única función era esperar la muerte para que ellos pudieran disponer libremente de todo lo que habíamos construido. La sensación de impotencia fue tan abrumadora que casi me ahoga. Me encerré en el despacho de Ricardo, rodeada de sus libros y sus recuerdos, y lloré como no lo había hecho desde el día de su funeral. Pero mientras las lágrimas se secaban en mi rostro, algo más emergió desde las profundidades de mi ser, algo que no sabía que aún poseía, una rabia fría, cristalina y afilada. En ese instante, dejé de ser la viuda afligida y la madre desconsolada. Me convertí en una leona a la que le habían intentado arrebatar su manada y su territorio. Levanté la vista hacia el retrato de Ricardo que presidía la estancia, su mirada serena y fuerte, y sentí que me infundía su coraje, su determinación inquebrantable. No iba a permitir que esa víbora destruyera todo lo que habíamos construido juntos con tanto esfuerzo y amor. No iba a dejar que convirtiera a mi hijo en un títere sin alma y que pisoteara nuestra memoria por un puñado de euros. El dolor se transformó en determinación. La humillación se convirtió en el combustible que necesitaba. Esa noche, en la soledad de aquel despacho, la guerra fue declarada en silencio. A partir de ese momento, mi estrategia cambió por completo. Dejé de discutir, de quejarme, de luchar abiertamente. Me volví dócil, ausente, interpretando a la perfección el papel que ella me había asignado. El de la anciana senil que empieza a perder el contacto con la realidad. Asentía a todo lo que decían, sonreía vagamente en las conversaciones, dejando que creyera que su victoria era total y que yo estaba completamente derrotada. Y funcionó. Con la guardia baja, su verdadera naturaleza empezó a aflorar en pequeños detalles que antes se esforzaba por ocultar. Una llamada susurrada en el pasillo creyendo que no la oía. Una sonrisa de suficiencia cuando pensaba que no la miraba. El desdén en su voz al hablar de las viejas costumbres de la familia con sus amigas por teléfono. Cada gesto, cada palabra,
Era una pieza más en el rompecabezas de su engaño, y yo las coleccionaba todas con una paciencia gélida, esperando el momento adecuado para actuar. Una tarde, el último velo cayó. La encontré en el despacho de Ricardo, sentada en su sillón, revisando mis extractos bancarios personales en mi ordenador. Al sentir mi presencia, cerró el portátil de golpe con una excusa torpe y mal ensayada. Solo buscaba una receta. Elena, se me ha olvidado dónde la guardé. Pero vi el pánico en sus ojos durante una fracción de segundo, justo antes de que la máscara de dulzura volviera a su sitio. En ese instante, supe con una claridad aterradora que no estaba luchando solo por propiedades o por dinero. Estaba luchando por mi dignidad, por el respeto a mi historia y por el futuro de mi familia. Carla no solo quería nuestro patrimonio, quería borrarme, anularme por completo, convertirme en una nota a pie de página en mi propia vida. En ese momento, decidí que el juego había cambiado. Ya no se trataba de defenderme, sino de desenmascararla de una forma tan pública y devastadora que jamás pudiera volver a engañar a nadie. A la mañana siguiente, el sol que entraba por la ventana de mi dormitorio no trajo consigo el calor habitual, sino una claridad gélida que parecía afilar los contornos de cada objeto. Me levanté de la cama, sintiendo que no era la misma mujer que se había acostado la noche anterior. La Elena afligida y confundida había sido reemplazada por una estratega, una centinela silenciosa en su propio hogar. Cada rincón de la casa, antes un santuario de recuerdos felices, se había transformado en un campo de batalla. Los pasillos eran trincheras, las puertas cerradas eran líneas enemigas, y la sonrisa dulce de Carla era el camuflaje más peligroso de todos. Comprendí que para ganar esta guerra no podía usar la fuerza bruta, sino la astucia. Debía convertirme en una actriz consumada, interpretar el papel de la matriarca frágil y despistada con una convicción que engañara incluso a la más taimada de las serpientes. Mi hogar se había convertido en un teatro y yo estaba a punto de empezar la función de mi vida. Mi primer movimiento fue buscar un aliado. Sabía que esta lucha no podía librarla sola. Necesitaba a alguien cuya lealtad fuera inquebrantable, alguien que viera más allá de la fachada encantadora de Carla. Sin decir una palabra a nadie, conduje hasta el viejo despacho de don Mateo, el abogado y amigo de mi difunto marido durante más de 40 años. Al entrar en su oficina, con sus estanterías repletas de libros encuadernados en piel y el aroma a papel antiguo, sentí una oleada de seguridad. Le conté todo. Mi voz temblaba al principio, pero se fue afianzando a medida que relataba cada humillación, cada sospecha. Vi el escepticismo inicial en sus ojos, pero cuando le hablé de la venta de la casa a mis espaldas y de cómo la había encontrado revisando mis cuentas, su expresión se endureció. Su lealtad a Ricardo era una roca. Me aseguró que investigaría cada movimiento de Carla con la máxima discreción, convirtiéndose en mi general en la sombra. De vuelta en casa, mi actuación comenzó de inmediato. Durante el almuerzo, dejé caer el tenedor a propósito y suspiré con frustración. «Carla, por favor, ¿puedes ayudarme?» «Últimamente mis manos no me responden», dije, mirándola con una expresión de desamparo que ensayé frente al espejo. Ella acudió solícita, con esa paciencia condescendiente que ahora me revolvía el estómago. «Elena, querida, no te preocupes, para eso estoy yo», respondió, mientras me cortaba la carne como si fuera una niña pequeña. Tuve que reprimir el impulso de gritarle que dejara de tratarme como a una inválida. En lugar de eso, le sonreí con gratitud, una sonrisa vacía que ocultaba el profundo desprecio que sentía. Cada gesto de su falsa amabilidad era una gota de veneno que yo almacenaba, alimentando la fría determinación que crecía en mi interior. Ella se creía la dueña de la situación, sin saber que cada uno de sus actos era observado y analizado. Pasaron las semanas y mi vida se convirtió en una doble existencia. De día, era la anciana que perdía la memoria, que preguntaba lo mismo varias veces o que se quedaba dormida en el sillón a media tarde. De noche, me encerraba en el despacho de Ricardo y me transformaba en una investigadora. Repasaba meticulosamente los extractos bancarios que don Mateo me enviaba a un correo electrónico secreto que habíamos creado. Empecé a notar un patrón, pequeñas transferencias, de cantidades que no llamarían la atención a cuentas desconocidas. Eran como el goteo constante de una herida, desangrando lentamente el patrimonio familiar. Me sentía una extraña, una espía moviéndose sigilosamente por los pasillos de la que había sido mi fortaleza, ahora convertida en un nido de víboras.
La paranoia era mi compañera constante. Cada llamada que Carla recibía, cada vez que cerraba la puerta de su habitación, me preguntaba qué nueva traición estaría urdiendo. La necesidad de una prueba irrefutable se volvió una obsesión. Las transferencias bancarias eran sospechosas, pero Carla podría inventar cualquier excusa, culpar a un error contable o incluso a mi supuesta senilidad. Necesitaba su voz, su confesión. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Una noche, mientras ella y Javier veían una película en el salón, subí a mi habitación y busqué en internet dispositivos de grabación. Me sentí ridícula y a la vez poderosa, una mujer de mi edad navegando por páginas de artículos de espionaje. Encontré lo que buscaba. Un pequeño marco de fotos digital, de aspecto completamente inofensivo, que ocultaba un micrófono de alta sensibilidad. Lo pedí con entrega urgente a un punto de recogida para no levantar sospechas. La decisión estaba tomada. Iba a convertir su propia arrogancia, su creencia de que controlaba cada rincón de la casa, en el instrumento de su caída. Recibir el paquete fue una operación de alto riesgo. Tuve que fingir un repentino interés por la jardinería para poder salir sola de casa e ir a recogerlo. La instalación del dispositivo fue aún más estresante. Esperé a que Carla saliera de compras, con el corazón martilleándome en el pecho a cada segundo. Elegí el despacho de Ricardo como el lugar perfecto. Era su centro de operaciones no oficial, el lugar donde se sentía más segura para hacer sus llamadas privadas, profanando la memoria de mi marido con cada palabra. Coloqué el marco de fotos en una estantería, entre un retrato de nuestros hijos de pequeños y un viejo trofeo de golf de Ricardo. Lo ajusté para que el ángulo fuera perfecto. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Al salir de la habitación, sentí una mezcla de miedo y triunfo. La trampa estaba puesta. Los días siguientes fueron una tortura. Me sentaba en el salón, fingiendo leer, mientras el marco de fotos digital en el despacho de al lado se convertía en el centro de mi universo. Cada vez que Carla entraba allí y cerraba la puerta, contenía la respiración. Mi mente imaginaba las conversaciones que podría estar teniendo, las mentiras que estaría tejiendo. La convivencia se volvió insoportable. Su amabilidad me sonaba a burla, sus preguntas sobre mi salud a un interrogatorio. Me sentía atrapada en una obra de teatro macabra, y el agotamiento de mantener mi personaje empezaba a pasarme factura. Por las noches, recuperaba la grabación del día y la escuchaba con auriculares en la oscuridad de mi cuarto. Al principio, solo oía conversaciones triviales, llamadas a sus amigas, quejas sobre el servicio de catering para un evento. La frustración comenzaba a apoderarse de mí. Empezaba a dudar de mi propio juicio, a preguntarme si no estaría exagerando, si el dolor no me habría vuelto paranoica. Quizás Carla era simplemente ambiciosa, pero no malvada. La duda es un veneno sutil y casi me consume. Sin embargo, una llamada de don Mateo reavivó el fuego de mi determinación. Había hecho progresos. Las cuentas a las que se desviaba el dinero pertenecían a una empresa fantasma cuyo único administrador era un hombre llamado Adrián Soler, un asesor financiero con un historial muy turbio. Había sido investigado por estafa en varias ocasiones, pero los cargos siempre eran retirados misteriosamente. No había ninguna conexión aparente entre él y Carla, pero ambos sabíamos que no era una coincidencia. Tenía un cómplice. La trama era más profunda y oscura de lo que había imaginado en mis peores pesadillas. Con esta nueva información, supe que solo era cuestión de tiempo. La avaricia siempre comete errores. Decidí que necesitaba forzar su mano, tender un cebo que no pudiera ignorar. Durante la cena de esa noche, mientras Javier hablaba de un nuevo proyecto en la empresa, dejé caer mi bomba. He estado pensando mucho en Ricardo últimamente, dije con una voz cargada de falsa melancolía. Creo que voy a hacer una donación importante a la Fundación contra el Cáncer que él tanto apoyaba, una cantidad considerable, para honrar su memoria. Vi cómo la sonrisa de Carla se congelaba por una fracción de segundo. Sus ojos, normalmente tan cálidos, se volvieron duros como el hielo antes de recuperar la compostura. «¡Qué idea tan maravillosa, Elena!», dijo, pero su voz tenía un matiz metálico. Sabía que había mordido el anzuelo. La noticia de que una parte sustancial del patrimonio estaba a punto de desaparecer la obligaría a actuar. La espera se volvió casi insoportable. Cada hora que pasaba era una eternidad. 2 días después de mi anuncio,
Vi a Carla entrar en el despacho con el teléfono pegado a la oreja. Cerró la puerta con más fuerza de la habitual. Esa noche, apenas pude esperar a que la casa quedara en silencio para recuperar la grabación. Me encerré en mi habitación, conecté los auriculares y pulsé el play. Y entonces la escuché. Su voz era un siseo venenoso, despojada de toda su dulzura fingida. «Adrián, la vieja loca quiere regalar nuestro dinero», decía. «Tenemos que acelerar el plan. El informe del médico falso está listo, solo necesito presionar un poco más para que el juez firme la incapacitación. Javier no sospecha nada, el pobre idiota está tan enamorado que firmaría su propia sentencia de muerte si yo se lo pidiera». Cada palabra era un martillazo en mi corazón, un golpe brutal que destrozaba la última imagen que me quedaba de la familia que creía tener. No solo hablaba de robarme, sino de despojarme de mi propia identidad, de anularme legalmente, de convertir a mi hijo en su marioneta. Hablaba de él con un desprecio tan profundo que me heló la sangre. El amor que Javier sentía por ella era su arma más poderosa. La traición no era solo financiera, era una aniquilación emocional planificada con una frialdad quirúrgica. Escuché cómo se reían juntos, cómo planeaban su futuro con el dinero que nos robarían, un futuro construido sobre las ruinas de nuestra familia. La grabación continuó, revelando detalles sobre firmas falsificadas en documentos de la empresa que le otorgaban a ella un poder de decisión casi absoluto. Tenía todo lo que necesitaba, la prueba irrefutable que la desenmascaraba no solo como una ladrona, sino como un monstruo desalmado que había estado engañando a mi hijo y a todos nosotros. Llamé a don Mateo. Mi voz era un susurro ronco pero firme. «Lo tengo», le dije. «Lo tengo todo». Acordamos vernos a primera hora de la mañana. Pasé el resto de la noche en vela, escuchando la grabación una y otra vez, memorizando cada inflexión de su voz cruel, cada risa burlona. El dolor inicial dio paso a una calma gélida, una resolución inquebrantable. Ya no había dudas, ni miedo, ni vacilación. Solo quedaba la certeza de lo que debía hacer. No bastaba con entregar la grabación a un juez. Necesitaba que Javier lo escuchara. Necesitaba que toda la familia viera el verdadero rostro de la mujer a la que habían acogido con los brazos abiertos. La justicia legal no era suficiente. Yo buscaba una justicia poética, una revelación tan devastadora que hiciera temblar los cimientos de su mundo de mentiras. Mientras observaba el amanecer, diseñé el escenario de mi venganza. No sería en un tribunal frío e impersonal, sino aquí, en esta casa, el lugar que ella había intentado conquistar. Sería durante la cena anual en memoria de Ricardo, una fecha sagrada que ella había profanado con su sola presencia. Usaría su propia arrogancia, su confianza en mi supuesta debilidad para tejer su caída. La convertiría en la protagonista de una obra de teatro en la que el último acto revelaría su verdadera naturaleza ante el público que más le importaba impresionar y manipular. La humillación sería pública, el castigo, ejemplar. Ella quería borrarme de la historia de mi familia, pero yo me aseguraría de que su nombre quedara grabado para siempre como sinónimo de traición. Esa mañana, al bajar a desayunar, me crucé con ella en la escalera. Me sonrió con su habitual dulzura. «Buenos días, Elena. ¿Has descansado bien?» Su preocupación era una obra de arte de la hipocresía. Le devolví la sonrisa, una sonrisa que por primera vez no era de debilidad, sino de poder. «Perfectamente, querida. He dormido como nunca», respondí. Y por dentro añadí, «y he soñado con el final perfecto para ti». Ella no vio nada en mis ojos, ciega por su propia soberbia. No podía imaginar que la anciana frágil a la que planeaba incapacitar estaba a punto de convertirse en su juez, su jurado y su verdugo. El tablero estaba dispuesto y todas las piezas estaban en su sitio. La llamada a don Mateo fue breve y precisa. Le expliqué mi plan, cada detalle, desde la lista de invitados hasta el momento exacto de la revelación. Él dudó por un instante, preocupado por el impacto que tendría en Javier, pero comprendió mi necesidad de que la verdad fuera expuesta a la luz, sin filtros ni atenuantes. Aceptó ayudarme, ser mi cómplice en el acto final. Mientras colgaba el teléfono, volví a escuchar un fragmento de la grabación, una frase que se me había quedado grabada a fuego. Cuando tengamos el control total, lo primero que haremos será ingresarla en una residencia, una de esas lejos, donde nadie la escuche.
Fue cuando oí la grabación que mi sangre se heló. El plan de ella era peor de lo que yo imaginaba. Javier, a mi lado, sin sospechar nada, la miraba con una adoración que me partía el alma. Carla, en el otro extremo, reinaba. Su risa era como el repique de campanillas de cristal, pero yo oía la disonancia, la nota falsa que se escondía debajo. Cada gesto suyo era una actuación calculada para el público que la rodeaba, nuestra familia, a la que había estudiado como un depredador estudia a su presa. La observé levantar su copa en un brindis por la memoria de Ricardo, sus labios pronunciando palabras de amor y respeto por el hombre al que, en secreto, estaba traicionando y robando. Tuve que agarrar con fuerza los brazos de mi silla para no levantarme y arrancarle la máscara en ese mismo instante. Pero la paciencia era mi arma más afilada. La obra debía seguir su curso hasta el último acto, el que yo había escrito para ella. El telón estaba a punto de caer, y ella ni siquiera sabía que era la protagonista de una tragedia. Mi mirada se cruzó por un instante con la de don Mateo, sentado discretamente al final de la mesa. Él me devolvió un leve asentimiento, imperceptible para cualquiera que no lo estuviera buscando. Ese simple gesto fue un ancla en mi mar de nervios. Me recordó que no estaba sola, que la justicia, aunque lenta, tenía aliados firmes. Volví mi atención a Javier. Su felicidad era tan pura, tan genuina, que sentí una punzada de culpa por lo que estaba a punto de hacer. Iba a destrozar su mundo, a pulverizar la imagen de la mujer que amaba. Pero era una cirugía a corazón abierto, dolorosa, pero necesaria para extirpar el cáncer que lo estaba consumiendo desde dentro. Tenía que salvar a mi hijo de ella, aunque para ello tuviera que romperle el corazón. Era el sacrificio final de una madre, proteger a su cachorro incluso cuando éste no puede ver el peligro que le acecha. Durante los entrantes y el plato principal, continué con mi papel. Dejé que Carla me tratara con su habitual condescendencia. Elena, cariño, deja que te sirva un poco más de vino. O Elena, este pescado está delicioso, pero ten cuidado con las espinas. Cada palabra era un alfiler envuelto en seda. Soporté su falsa solicitud, su paciencia de santa postiza, sabiendo que era la última vez que tendría que hacerlo. La observé manipular la conversación, atribuyéndose el éxito de un reciente negocio de la empresa, una idea que en realidad había sido de Ricardo años atrás. Javier la escuchaba embelesado, asintiendo a cada una de sus mentiras. El resto de la familia, ajenos a la verdad, la aplaudían. El veneno de su engaño se había extendido tanto que solo un antídoto brutal podría purificar el ambiente. Y yo tenía ese antídoto preparado en el maletín de don Mateo. Cuando los platos principales fueron retirados, supe que había llegado el momento. Cogí mi cuchillo de postre y golpeé suavemente mi copa de cristal. El tintineo cristalino cortó el murmullo de la conversación y un silencio expectante se apoderó del comedor. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Vi una sombra de irritación en los ojos de Carla, molesta por haberle robado el centro de atención. Probablemente esperaba que comenzara uno de mis discursos nostálgicos y divagantes. Me puse de pie lentamente, apoyándome en la mesa, exagerando mi fragilidad. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero mi voz, cuando hablé, fue sorprendentemente clara y firme. Gracias a todos por estar aquí esta noche para honrar la memoria de mi amado esposo. La familia era lo más importante para él, la lealtad, la confianza. Comencé con una voz suave, casi temblorosa, hablando de Ricardo, de nuestros comienzos, de los sacrificios que hicimos para construir todo lo que nos rodeaba. Vi cómo Carla se relajaba, esbozando una sonrisa compasiva, creyendo que estaba presenciando el previsible desvarío de una anciana. Dejé que se acomodara en su falsa sensación de seguridad, meciéndola con palabras de amor y recuerdo. Pero entonces mi tono cambió. Adquirió un filo que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Pero en los últimos tiempos continué. He aprendido que a veces las mayores amenazas a una familia no vienen de fuera. A veces, la serpiente duerme en nuestra propia cama, se alimenta en nuestra propia mesa y nos sonríe a la cara mientras nos inyecta su veneno lentamente. La sonrisa de Carla vaciló. Javier me miró, confundido. El aire se había vuelto denso, cargado de una tensión casi eléctrica. Fue en ese preciso instante cuando pulsé el pequeño mando que había mantenido oculto en mi regazo.
Con un zumbido mecánico casi inaudible, la pantalla de proyección que habíamos escondido detrás del gran retrato de Ricardo descendió, cubriendo su rostro sonriente. Hubo un jadeo colectivo en la mesa. Carla se puso pálida como el mantel. «¿Qué es esto, Elena? ¿Qué broma es esta?», dijo, intentando reír, pero el sonido se ahogó en su garganta. «No es ninguna broma, querida», respondí. Mi voz ahora era fría como el acero. «Es una pequeña película casera, una que trata sobre la codicia y la traición». Don Mateo, desde su asiento, pulsó una tecla en su ordenador portátil y el proyector cobró vida. La primera imagen que apareció en la pantalla, nítida y en alta definición, fue el despacho de Ricardo, y sentada en su sillón, hablando por teléfono, estaba ella, Carla. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto únicamente por la voz de Carla que emanaba de los altavoces. Era su voz, pero despojada de toda su dulzura, convertida en un siseo cruel y calculador. «La vieja loca va a regalar nuestro dinero. Tenemos que actuar ya. El informe del médico falso está listo. Javier no sospecha nada. El pobre idiota está tan enamorado que firmaría su propia sentencia de muerte si yo se lo pidiera». Vi cómo el rostro de mi hijo se descomponía, cómo el color desaparecía de sus mejillas como si le hubieran succionado la vida. Su mirada saltó de la pantalla a la mujer que estaba sentada a su lado, una mujer que de repente parecía una completa desconocida. Los demás miembros de la familia estaban petrificados, sus bocas abiertas en una mueca de incredulidad y horror. La máscara de Carla no se había agrietado, se había pulverizado. La grabación continuó, implacable. La cámara oculta la captó mostrando a la cámara de su portátil los documentos de la empresa con mi firma falsificada, jactándose ante su cómplice de la perfección de su fraude. «Mira esto, Adrián. Ni un perito calígrafo podría distinguirlas. Con esto, y con la incapacitación, tendremos el control absoluto antes de fin de año». Y entonces, la frase que me había decidido a todo. «Lo primero que haremos será ingresarla en una residencia, una de esas lejos, donde nadie la escuche». En ese momento, Javier se levantó de golpe. Su silla cayó hacia atrás con un estruendo que hizo que todos se sobresaltaran. Miró a Carla, sus ojos llenos de un dolor tan profundo que temí que se rompiera allí mismo. Su voz fue apenas un susurro roto. «Carla, dime que no es verdad. Dime que es un montaje». Ella intentó defenderse, balbuceando excusas incoherentes. «Es una mentira, es un montaje. Tu madre me odia, siempre ha intentado separarnos». Pero sus ojos la delataban, moviéndose frenéticamente de un lado a otro, buscando una vía de escape que no existía. Su pánico era la confesión más elocuente. Se levantó, tirando su servilleta sobre la mesa, su rostro contorsionado por una rabia que ya no podía ocultar. «Vieja bruja manipuladora», me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Has destruido nuestra familia». La ironía de sus palabras fue tan amarga que casi me hizo reír. «No, Carla», respondí poniéndome de pie, sintiéndome más alta y fuerte que nunca. «Tú destruiste a esta familia el día que entraste en ella con el corazón lleno de avaricia. Yo solo he encendido la luz para que todos pudiéramos ver al monstruo que se escondía en la oscuridad». El caos se apoderó del comedor. Mi hija Lucía lloraba en silencio, mientras su marido intentaba consolarla. Mis sobrinos miraban a Carla con una mezcla de asco y desprecio, pero toda mi atención estaba en Javier. Se acercó a ella, su cuerpo temblando de una furia contenida. La miró a los ojos y con una voz que ya no era de dolor, sino de una gélida sentencia, le dijo una sola palabra: «Fuera, fuera de mi casa, fuera de mi vida. No vuelvas a acercarte a mí ni a mi familia nunca más». Fue la orden de un hombre al que le habían arrancado el corazón, pero que, en ese mismo instante, comenzaba a recuperar su alma, su dignidad. Carla lo miró, su rostro descompuesto, dándose cuenta de que lo había perdido todo. No solo el dinero y el poder que tanto ansiaba, sino también al hombre que la había amado ciegamente. Ella retrocedió, tropezando, como un animal acorralado. Su mirada se cruzó con la mía, y en sus ojos vi un odio puro, sin adulterar. «Esto no se va a quedar así, Elena», siseó. «Me las pagarás». Pero sus amenazas sonaban huecas, vacías.
En ese momento, don Mateo se puso de pie y se dirigió a la puerta del comedor. «Señora Soler», dijo con una formalidad heladora, «creo que tiene usted una visita». Abrió la puerta y 2 agentes de policía uniformados entraron en la sala. El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. La mandíbula de Carla cayó. Su rostro se convirtió en una máscara de puro terror. «Carla Soler, queda usted detenida por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y administración desleal», dijo uno de los agentes con voz monótona mientras se acercaba a ella. El sonido metálico de las esposas al cerrarse sobre sus muñecas fue el sonido más satisfactorio que había oído en mi vida. La anfitriona perfecta, la nuera encantadora, era ahora una delincuente común siendo escoltada fuera de la casa que había intentado robar. Mientras se la llevaban, se giró para mirarme una última vez, su rostro una mezcla de furia y desesperación. «No has ganado, vieja estúpida», gritó, su voz resonando en el vestíbulo. «Adrián es más listo que todos vosotros juntos. Él tiene copias de todo. Os destruirá». Sus palabras eran una última bocanada de veneno, un intento de sembrar el miedo incluso en su derrota. La puerta principal se cerró tras ella, devolviendo un silencio tenso y pesado al comedor. La batalla había terminado, pero su última amenaza flotaba en el aire. Me acerqué a Javier, que se había quedado inmóvil, mirando la puerta cerrada como si viera un fantasma. Puse mi mano en su brazo. Sus músculos estaban tensos como el acero. Levantó la vista hacia mí y en sus ojos vi un océano de dolor, pero también una pequeña chispa de gratitud. «Lo siento, mamá», susurró, su voz quebrada. «Lo siento mucho». Lo abracé con todas mis fuerzas, el abrazo que había anhelado darle durante meses, un abrazo de madre que intentaba recomponer las piezas de un corazón roto. «No tienes nada que sentir, mi vida. La culpa no es tuya». «El amor nos vuelve ciegos a todos», le dije, sintiendo sus lágrimas mojar mi hombro. La familia se reunió a nuestro alrededor, creando un círculo de apoyo, un frente unido contra la oscuridad que habíamos logrado expulsar. Don Mateo se acercó a nosotros, su rostro grave pero sereno. «Elena, hemos ganado. La grabación es prueba suficiente para una condena firme. El testimonio de los empleados a los que intentó sobornar y las pruebas de la auditoría lo confirman todo. No tiene escapatoria». Asentí, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Miré alrededor, a mi familia reunida, a la mesa revuelta que había sido el escenario de nuestra guerra, y supe que, a pesar de la herida profunda, íbamos a estar bien. Habíamos extirpado el tumor. Ahora comenzaba el largo y doloroso proceso de cicatrización, pero lo haríamos juntos, como siempre debió ser. La justicia se había servido en mi propia casa, y aunque el sabor era amargo, también era innegablemente dulce. El legado de Ricardo estaba a salvo. Sin embargo, mientras mi hija empezaba a recoger los platos rotos, una metáfora demasiado perfecta de lo que acababa de suceder, las últimas palabras de Carla volvían a mi mente como un eco persistente. Adrián, el cómplice en la sombra, el cerebro detrás de la operación financiera. Ella estaba entre rejas, pero él seguía ahí fuera, libre, y según ella, tenía el poder de destruirnos. ¿Era una simple bravata de una mujer desesperada o una amenaza real? Me di cuenta de que, aunque habíamos cortado la cabeza de la serpiente, su cuerpo venenoso podría seguir retorciéndose en la oscuridad. El enfrentamiento había terminado, pero la guerra por la seguridad de mi familia quizás acababa de entrar en una nueva fase, una mucho más peligrosa. La puerta se cerró con un eco sordo, sellando el final de la farsa de Carla. El comedor, que minutos antes era un escenario de horror y revelación, ahora estaba sumido en un silencio denso, cargado de emociones no expresadas. Javier permanecía de pie, con la mirada perdida en la madera de la puerta, como si pudiera ver a través de ella el espectro de la mujer que había amado. Me acerqué a él, rodeando sus hombros con mis brazos. No dije nada. No había palabras que pudieran suturar una herida tan profunda. Simplemente lo sostuve, sintiendo el temblor que recorría su cuerpo, un terremoto interno que estaba demoliendo los cimientos de su mundo. El resto de la familia nos rodeó, formando un círculo protector. Éramos una unidad de nuevo, heridos pero juntos, recogiendo los pedazos de nuestra confianza rota en el campo de batalla de nuestra propia casa.
La victoria era mía, pero el coste lo pagábamos todos. En ese instante supe que la reconstrucción sería un camino largo y arduo. Don Mateo, con la calma de un general tras la batalla, se aclaró la garganta. «Elena, hemos ganado», dijo con voz firme, aunque sus ojos mostraban la tensión de la noche. La grabación, junto con la auditoría y los testimonios que hemos recopilado, aseguran una condena ejemplar para ella. No tiene escapatoria. Sin embargo, su última amenaza sobre su cómplice, Adrián Soler, no debe tomarse a la ligera. Es un individuo escurridizo y peligroso. Ya hemos alertado a las autoridades sobre él, pero un hombre así, que opera desde las sombras, es difícil de arrinconar. Debemos permanecer alerta. Sus palabras eran un bálsamo y una advertencia. Habíamos cortado la cabeza visible de la serpiente, pero su cuerpo venenoso seguía suelto, y yo no descansaría hasta saber que mi familia estaba completamente a salvo de cualquier represalia. La guerra no había terminado con esa detención. Simplemente había cambiado de frente, volviéndose más silenciosa y quizás más peligrosa. Los días que siguieron fueron extraños, como caminar por una casa después de un terremoto. El aire estaba más limpio, libre de la presencia opresiva de Carla, pero las grietas en nuestras relaciones eran visibles. Javier apenas hablaba, sumido en una mezcla de vergüenza y dolor. Una tarde lo encontré en el despacho de Ricardo, mirando el retrato de su padre. Me senté a su lado, en silencio, hasta que él rompió a llorar. «Mamá, perdóname», sollozó. «Fui un ciego, un idiota. Dejé que me envenenara contra ti». Le tomé la mano, una mano que no había sostenido con tanta ternura desde que era un niño. «El amor no te convierte en un idiota, Javier, te convierte en vulnerable. Ella explotó tu buen corazón, tu capacidad de amar. La culpa es suya, no tuya. Tienes que perdonarte para poder sanar». Fue una conversación dolorosa, pero necesaria, el primer paso para reconstruir el puente que la ambición de Carla había dinamitado entre nosotros. La amenaza de Adrián Soler seguía flotando sobre nosotros como una nube de tormenta. Don Mateo nos informó de que había desaparecido. Su oficina estaba vacía, sus archivos digitales borrados y sus cuentas bancarias vaciadas. Se había desvanecido, llevándose consigo una parte del dinero que había estafado no solo a nosotros, sino probablemente a muchas otras familias. La policía lo buscaba, pero era un fantasma. Esta incertidumbre me impedía sentir un alivio completo. Sabía que un hombre tan calculador no renunciaría fácilmente a lo que consideraba suyo. Temía que intentara vengarse, que utilizara la información que sin duda poseía sobre nuestra empresa y nuestras finanzas para hacernos daño desde la distancia. No podía permitir que la sombra de ese hombre siguiera oscureciendo nuestro futuro. La leona que había despertado en mí no iba a volver a su letargo mientras una amenaza siguiera acechando a su manada. Tomé una decisión. No íbamos a esperar pasivamente a que nos encontrara. Íbamos a cazarlo nosotros. Convoqué una reunión con don Mateo y un Javier que, por primera vez desde la revelación, mostraba una chispa de lucha en sus ojos. «Vamos a usar nuestros recursos», le dije. «La empresa tiene contactos internacionales. Tenemos acceso a los mejores investigadores privados. No vamos a escatimar en gastos. Lo encontraremos, donde quiera que se esconda, y nos aseguraremos de que pague por lo que ha hecho». Ver la determinación en mi rostro pareció sacar a Javier de su apatía. Se puso al frente de la operación, utilizando su conocimiento de las finanzas internacionales para seguir el rastro del dinero, convirtiendo su dolor en un motor para la acción. Ver a mi hijo recuperar su fuerza, su propósito, fue la primera señal verdadera de que nuestra familia no solo sobreviviría, sino que saldría de esto más fuerte. Pasaron semanas de intensa investigación. La vida volvía lentamente a una nueva normalidad. Carla, desde la cárcel, se negó a cooperar, manteniendo un silencio desafiante. Pero ya no importaba. Nuestro foco estaba en su maestro, el titiritero. El investigador que contratamos, un hombre discreto y eficiente recomendado por don Mateo, siguió el rastro del dinero a través de un laberinto de paraísos fiscales y empresas fantasma. Fue un proceso frustrante y lento, pero Javier y yo trabajábamos codo con codo, revisando informes, analizando datos hasta altas horas de la noche. En esa colaboración forzada por la adversidad, redescubrí a mi hijo y él redescubrió a su madre. Estábamos sanando juntos, unidos por un objetivo común:
cerrar el último y más oscuro capítulo de esta pesadilla y asegurarnos de que ninguna amenaza volviera a cernirse sobre nosotros. El avance llegó una mañana de martes. El investigador nos llamó con noticias. Habían localizado a Adrián Soler. Se escondía en una pequeña ciudad costera en el sudeste asiático, viviendo una vida de lujo bajo una identidad falsa. Había cometido un error, el error que la arrogancia siempre provoca. Había comprado una propiedad a su nombre, creyéndose intocable, demasiado lejos para que la justicia lo alcanzara. Sentí una oleada de triunfo frío y sereno. Lo teníamos. Ya no era un fantasma, sino un hombre de carne y hueso con una dirección. El investigador nos proporcionó un dossier completo. Fotografías, la ubicación exacta de su villa, sus rutinas diarias. La red se había cerrado a su alrededor. Estaba atrapado, aunque él todavía no lo sabía. La fase de la caza había terminado. Ahora comenzaba la de la captura. Con las pruebas irrefutables en nuestro poder, don Mateo activó los canales de cooperación judicial internacional. Fue un proceso complejo que requirió paciencia y diplomacia, pero nuestra determinación era inquebrantable. Unas semanas después, recibimos la llamada que estábamos esperando. Adrián Soler había sido detenido por las autoridades locales en su villa de lujo, mientras desayunaba junto a la piscina. La extradición fue aprobada rápidamente. Su caída fue total y sin gloria. Durante su juicio, se descubrió que era el cerebro de una red de estafas que había arruinado a varias familias en toda Europa. Nuestra lucha no solo nos había devuelto la paz, sino que había servido para hacer justicia a otras víctimas que, como nosotros, habían confiado en las personas equivocadas. La sensación de haber convertido nuestro dolor en un acto de justicia mayor fue profundamente sanadora. Meses después, la paz había regresado a nuestro hogar. Carla fue condenada a una larga pena de prisión por estafa, falsedad documental y conspiración. Adrián recibió una sentencia aún más severa por liderar una organización criminal. Recuperamos la mayor parte del dinero robado. Pero la verdadera victoria no estaba en los tribunales ni en las cuentas bancarias. Estaba en nuestro comedor, ahora lleno de risas genuinas. Javier, con una nueva madurez y sabiduría forjadas en el fuego, dirigía la empresa con una integridad que habría enorgullecido a su padre. Nuestra familia, aunque marcada por la cicatriz de la traición, estaba más unida y fuerte que nunca. Habíamos aprendido de la forma más dura que los lazos de sangre y lealtad son un tesoro que hay que proteger con ferocidad. Miro a mi alrededor, a mis hijos, a mis nietos que corren por el jardín que Ricardo y yo plantamos hace tantos años, y siento una profunda sensación de gratitud y deber cumplido. Tuve que convertirme en alguien que no sabía que era para proteger todo lo que amaba, pero no me arrepiento de nada. Hice lo que cualquier madre, cualquier matriarca haría por su familia. A veces, la justicia requiere que encendamos una luz muy brillante, incluso si esa luz quema y revela verdades dolorosas. ¿Crees que hice lo correcto? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. No olvides seguirme para más historias donde la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido alterados para proteger la identidad de los involucrados.